Bueno, ¿dónde va a ser el encuentro? ¿Tienes un plano más cerrado, Alberto? Bueno, en realidad vamos a hacer, yo creo que primero los generales, luego haremos el dolor. Estamos rodando esta producción, es un largometraje, una dramedia navideña que se llama Un deseo para Nochebuena. Venimos aquí a grabar porque queríamos grabar como unas escenas en un pueblo exterior de la personaje principal, que es Dolors, esta yaya que le diagnostican el cáncer, y su deseo es reunir toda la familia y pasar la última Navidad juntos. Y queremos agradecer Belianes porque tenemos una amiga, Susana, que nos facilitó todo el alojamiento, conoce todos los vecinos y nos permitió venir aquí y grabar. Y nada, estamos aquí contentos de estar aquí en Belianes y de aprovechar aquí el barrio, el pueblo, y también el martes volveremos para rodar en la iglesia. Muy bien. ¿La productora? Sí, la productora es Huella Films, que está aquí en Barcelona, en Cataluña, sí, está aquí. Y tenemos a actores también conocidos aquí, como Montse Alcover y Pep Antón Muñoz. No sé si lo conocéis, pero van a estar en esa película. Y ya contamos con otras 2 películas hechas. Y entonces esa sería la tercera de la productora y nada, seguimos adelante, y el objetivo es estrenar y para la próxima Navidad, o sea, Navidad 2026. Las 2 películas que habéis hecho anteriormente, ¿cómo se llaman? Una, Rostro del Diablo, que es en postproducción, y otra, Más allá de la montaña, que están en postproducción. ¿Están en postproducción? Sí, sí. O sea, no están todavía. No, todavía no. Pero bueno, pronto estrenaremos. Sí. ¿Y lo han hecho, las habéis hecho con el mismo director? Sí, son las 3 del mismo director, Mel Álvarez. ¿Y sois el mismo equipo? Sí, sí. ¿Él es de dónde? Él es originario de Venezuela, pero creció en Estados Unidos. Vale, reside en Estados Unidos. Creció en Estados Unidos. ¿Y reside dónde? ¿Aquí? Aquí, sí, todos en Barcelona. Supongo que es una película de una producción de bajo costo. Sí, es una productora independiente. La otra producción que tuvimos en agosto teníamos más recursos. Esta es muy de bajo presupuesto, pero al final decidimos hacerla. Y claro, tuvimos suerte de tener varias ayudas de patrocinios también, que nos están dejando escuelas, nos están dejando productos, entonces estamos contentos y bueno, el objetivo, claro, es estrenar para Navidad. Muy bien. ¿Y tú estás en la producción? Sí, yo soy jefe de producción. ¿Jefe de producción? Sí. ¿Qué significa eso para una persona que no esté dentro del mundo este? Bueno, jefe de producción es la persona que está encargado de toda la producción, o sea, que maneja todos los contratos, logística, transportes, contratar a la gente, que todo salga bien, que la gente no tenga problemas, coordinar todos los departamentos. ¿Y cuántas personas participan en esta producción? Aproximadamente. ¿Contando los actores? Sí, sí. Yo creo que llegamos a 40 personas. 40 personas. Yo creo que sí. Reunido, o sea que no es tan modesta producción. No, yo te digo que son creo más los actores del equipo técnico, que Vale. tenemos muchos actores y muchas localizaciones. Sí. ¿Hay figurantes también en esta película? Sí, también tenemos figurantes aquí del pueblo, sí. También tendremos Entre otros ellas figurantes. Nuria, que va a ver si lo hace bien. Sí, que le ella gusta también, mucho el sí, teatro. estamos contentos de tener como gente real que vive aquí en el pueblo para que la película sea más auténtica. Vale, Y tendremos seguro otros figurantes en la escuela, tendremos niños, tendremos gente durante la feria navideña, porque tendremos una escena durante una feria navideña. Ah, muy bien. Y entonces sí, habrá mucha gente. Sí. Muy bien, fantástico. Sí, sí. Y antes me ha dicho que no le hacía falta. Pero es que no estamos listos. Dile que en más o menos 5 días.
¿Vas a salir en la película también? Sí. Ah, muy bien. Entonces vamos, claqueta. Un segundo. ¿No hay ensayo? ¿Vamos a grabar directamente? Vamos a grabar directamente. Veo la claqueta, la veo. Vale. Pues... 7, ¿no? 7. No, a ver, deme batería, por favor, rápido. Ven, ese movimiento. ¿Ya podemos comenzar? Falta una batería y estamos. Se ve, perfecto. Graba. Cámara, graba. Sonido graba. 1-1, segunda. Frame. ¡Acción! ¡Feliz Navidad, Dolores! Feliz Navidad. Me encantó. Graba. Sonido graba. 1-1, tercera. Silencio en el set, por favor. Cuadro. ¡Acción! ¡Feliz Navidad, Dolores! Feliz Navidad. Muy fuerte. Yo entiendo lo de audio, pero ellos están de espalda, eso yo lo puedo meter, no pasa nada. El anterior pone que el micro 4 es el que tiene viento, el otro está bien. Que no le he puesto antiviento al otro, se me ha pasado. Espera, ¿cómo? O sea, la anterior, la segunda toma. No, la primera toma, ¿Sí? la segunda toma horrible en general. No, la tercera toma. Para que no se me vaya este niño que lo quiero grabar. La primera la hemos cortado súper rápido. Ah, vale, ok. Pero bueno, este está bastante bien. Sigue habiendo viento, pero menos. ¿Cómo? Me encanta, sí. A ver. Hagas la acción de nuevo. Sí, saludarás Ah, no. ¿Lo tienes cable? Vale. ¿Quieres más cable? Bueno, sí, estoy bien. Cámara B, graba. Cámara A, graba. Sonido graba. 1-2, primera. Cámara B. ¿Lista? No, director de dirección. Yo vengo. Cámara A. Tú, Damián, sí. te esperas como 3 segundos y ves a Dolores, ¿ok? Aquí, cuando esté por aquí. Exactamente, pero no vas a tener a nadie, pero tienes que imaginar, ¿eh? 3 segundos, espérate, una vez más, no te preocupes, eso pasa. No, volvemos. En loop, acción. Hola, buenos días, Dolores. Ok, corte. Cortamos. ¿Qué pasa, Sí. Tú te imaginas. Cámara A, graba. Sonido graba. 1-2, segunda. Marca B. ¿Lista? Acción. Marca A. Lista. Cuadro. Y acción. ¡Feliz Navidad, Dolores! Una más en loop. ¡Feliz Navidad, Dolores! Muy bien, Damián, una vez más. ¡Dolores! Una vez más, pero primero empieza. Igual voy a bajar, sí, solo por eso. ¿Te animas? Un poco la idea es esa, Mel. Pero Dolores un poco más acá, ¿no? Sí. Porque ahí se pierde el niño. Muy bien. Y hacemos marca. A tu izquierda, pero mucho. Exacto. Por ahí va a pasar un niño. Y hacemos marca, por favor. Sí. Eso. Y dile al niño que pase al lado de ti, por favor, Luna, para ver cómo se ve eso. Ah, Roger. Con el calor que me dio. Sí, tráete a Montse ya, que vaya bajando. Espera. Vale, ponte a lo de la... Es que yo creo que si decimos acción, entonces ella saluda, él le entrará hasta aquí. Ponte a lo de la furgoneta como en la línea está. Tienes que
pasar por la línea, ¿vale? Sí, muy bien. Y yo estaré aquí. Cuando digamos acción, tú sales disparado. ¿Vale? Venga, 3, 2, 1, acción. Por este lado. Ahí, en la rueda, ¿vale? Antes de la rueda, aquí. Aquí os entra en plan. No, vale. Yo por este lado. ¿Qué pasa? No, pero dicen por delante. Por delante, por delante. Por delante. Aquí está, ¿no? Yo me voy a acercar hasta aquí, ¿vale? Sí. O sea, no me atropelléis mucho. Pásame por aquí. ¿Qué va a pasar? Por delante de ella. Vale, 3, 2, 1, acción. Ok, doncs anem a gravar, vale? Vale, cámara, Cámara graba. sonido. 1-4 primera. Ah, espera, encara no. Por el lado derecho de Monse. ¿Le damos? Y... grabando. 1-4 segunda. Acción. Y acción. Vale, posición inicial. Vale, fem una altra. Hacer un salto por ahí con una llave se vendría bien. Igual es posible, esas enormes que ponen en los rodajes. 5, no me acuerdo cómo se llama. Una llave. Hola, bon dia a tothom, soc la Montse Alcoberro. Doncs a veure, què us puc explicar de mi? A mi us puc explicar que porto 40 anys d'actriu, que dintre d'aquest recorregut a la meva carrera professional, doncs, bueno, potser em reconeixeu de TV3, del teatre, de coses també a Televisió Espanyola, també podríem parlar del cinema, que també n'he fet, és un recorregut de molts anys. I en aquest cas en concret és la segona vegada que treballo amb aquest director, Mel Álvarez. Vam rodar aquest estiu una pel·lícula que també va ser, bueno, quan ens vam conèixer i molt bé, vam quedar tots dos superencantats. I ara quan em va trucar per aquest projecte que té entre mans em va semblar un guió molt maco. Penso que és un guió que a més és molt necessari, no? Davant de tants projectes i de tanta producció d'audiovisual amb molta acció i molta violència a vegades, doncs no, parlem d'un tema que és molt important, que és la trobada que es pot o no produir, però parlem des d'un lloc positiu d'una història d'una família en un context de Nadal i que té moltes cosetes que seran molt interessants de poder veure. Jo faig el personatge de la mare que és una mica el pal de paller de l'estructura familiar, amb els fills, i cada fill també té la seva història, la seva realitat, i bueno, hi ha trobades, encontres i desencontres que diem, però penso que també hem treballat una mare que és una mare que la podem identificar molt, una mare d'aquí a casa nostra que és reconeixible, que tots veiem el valor que té i la importància que té des d'aquesta posició de mare d'intentar unificar i donar valor a una entitat familiar i tirar endavant, no? Bueno, és una història que jo crec que pot ser molt maca d'explicar i que està feta per tots els públics, que és el que diem una pel·lícula familiar, que podem anar amb els nens i que podem anar amb els avis i que podem anar a gaudir d'una pel·lícula com aquesta, no només als Nadals, sinó també tot l'any. Bueno, també us podria dir una coseta, jo reconeixo que mai no havia estat aquí a Belianes, i m'heu robat el cor, em sembla que és un poble molt entranyable, molt càlid, l'acollida que hem tingut durant tot el rodatge ha sigut fantàstica i només puc dir-vos que gràcies i
tornarem. Aquest personatge, la mare, és una dona que ha nascut en aquest poble, que fa veure que això que és d'aquí vianant del poble, i la relació també que té amb els veïns, en tot l'entorn. Es veu aquesta manera tan càlida de viure en una comunitat més petita, que de vegades els de ciutat ens oblidem una miqueta, i és una retrobada molt maca. Bé, i aquesta mare, clar, en el moment de plantejar amb el director una mica quina era la línia del personatge, també vam trobar que hi havia un diferencial molt important, que és que en aquest cas aquesta dona ha nascut en un poble, té una relació molt entranyable amb tot el veïnat, amb totes les famílies amb les quals ha conviscut ja des dels pares i els avis, amb la qual cosa això també et dona una altra manera d'estar posada a la terra, no? Sovint els que venim i som de ciutat, que diem, aquesta relació no la tenim, s'ha perdut molt, no? Aquesta familiaritat, aquesta manera de germanor entre el veïnat, no? I això, ostres, ha sigut un puntet de trobada molt maco que a mi m'ha ajudat per construir també aquest personatge. Doncs moltes gràcies per la teva atenció, el teu temps, i acabeu de rodar avui, no? El dia d'avui. El dia d'avui estem a punt d'acabar. Ja és que se'n va la llum, i moltes gràcies per aquesta personal conversa. Gràcies a vosaltres. Interessant. Gràcies a vosaltres. Entonces, ustedes están llegando a esta casa, y no tiene otra, para que ella tenga dos y ella una, así se ve que ella le ayuda de verdad. Perdón, ¿no? Ok. Esta batería para la conexión. Batería para Jorge. Igual le vamos a utilizar Grabando. 1:05 cuarta. ¡Acción! Ay, ¿cómo estás, Dolores? ¿Qué vas a hacer esta Navidad? Nosotros hemos ido a comprar algo para la comida. Yo también estoy planeando decorar la casa, sí, aunque todavía no sé qué harán mis hijos. Pero bueno, todo bien. Bueno, suerte. Me avisas si necesitas algo. Gracias. Adiós. Oye, corte, me encantó. Hagamos lo que yo siempre hago. Sí, lo llevo aquí. Era primero se termina y después te digo, Vale, ¿puedes tirar ya? Grabamos. Revisemos que grabamos. No sé qué falta el carro. No, no hace falta. Por lo digo, pues también que tenemos ruidos. Sí. Vale. Pueden salir un poquito más, un pasito para atrás. Y acuérdate, Cristina, que siempre está un poquito detrás de ella, para que no me la tape. Muy bien, cámara. Sí, Cristina, tienes tu marca, solo para yo no confundirte. Tu marca. ¿Listos? ¿Grabando? Grabando. Cámara. Cámara, graba. Ok. Claqueta final. Sí, claqueta final y acción. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué vas a hacer para Navidad? Nosotras hemos ido a comprar algo para la comida. Yo también estoy planeando decorar la casa. Todavía no sé qué harán mis hijos, pero bueno, ya se verá. Suerte. Me avisas si necesitas algo. Por supuesto, gracias. Venga, adiós. Ok, corte, una más. No corte. Doncs jo sóc el Carlos Borrallo, sóc actor d'ofici, treballo en diferents àmbits, ja no només en el cinematogràfic, sinó també a nivell de teatre, faig molt teatre. Actualment estic a l'Impro Show, que és la segona obra més vista de Catalunya, i bueno, estic en aquesta pel·li que faig un dels protagonistes, faig un personatge que es diu Sergi, que és el fill de la Dolors, que és la Montse Alcoberro,
i és un personatge que crec que és molt interessant perquè toca el tema general de la pel·lícula, que és la família, les tradicions, i a mi m'agrada molt com es juga i a nivell de guió, i és un personatge que porta un pes còmic que també es pot jugar d'una manera molt maca. Doncs això és una pel·lícula que tracta diferents temàtiques, sobretot el tema de la família, i que l'argument principal és doncs, el que és la tradició i el tornar a reunir aquesta família arrel de doncs, un problema que passa, no? Fa que la família doncs, torni a reunir-se i buscar fomentar totes aquestes costums, les tradicions d'aquí. També ajuda molt a l'estar fent-ho en un poble. Al final, jo que soc de poble, també soc de Sant Sadurní d'Anoia, doncs ara que visc a la ciutat, òbviament el caliu que se sent al poble no és el mateix que hi ha a les ciutats, i doncs busca una mica retrobar no només els personatges sinó l'espectador amb aquesta part de tradició i de caliu que tenen a nivell de família i d'amistats i de veïns, els Nadals i les tradicions d'aquí. A nivell actoral, com he treballat el meu personatge, l'he treballat a través del drama perquè el que està vivint és un drama, però he buscat un subtext i una capa d'aquesta comèdia que ha de tenir el meu personatge per poder, diguem, sobreviure aquest drama que està vivint. I doncs ell ho porta tot a través d'aquesta comèdia i doncs he buscat que aquest personatge pugui reflectar això, que pugui treure-li pes als problemes perquè és la seva manera de poder sostenir allò que li passa i amb el que conviu. Hi ha la clau de l'humor, no? Exacte, diguem que tapa... Suavitzar una miqueta. Exacte, per rebaixar tot aquest drama a través de la comèdia i d'intentar doncs, evadir-se del que està vivint. Molt bé. Pues moltes gràcies per la teva participació en aquest petit document. Gràcies. Muy bien. Voy en dual, ¿eh? Yo voy en dual ya y estoy ya bordeando el 2.8, ¿eh? Sí, vale. Vale. Igual. Cámara. Muy bien. Cámara graba, la ve. Cámara graba. Sonido graba. Raqueta final. Sí, no, hazla ahora porque nos vamos a olvidar otra vez. Sí. ¿Lista? 1.6 segunda. Cuadro. Cuadro. ¿Sonido escucha eso? Vale, un momento. Creo que viene otro, ¿eh? Pues le damos. Ok, y acción. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Te has preparado algo para Navidad? También estoy planeando decorar mi casa. Nosotros hemos comprado algo para la comida. Yo es que todavía no sé lo que harán mis hijos. Suerte. Si necesitas algo, me avisas. Gracias. Adiós. Ok, corte. Esta puede... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Jiménez y estoy encantada de estar y formar en esta película, ya que sale mi hijo, que es protagonista, es el hijo de un protagonista de esta película y estamos muy encantados, ya que la gente de este pueblo vivimos aquí hace 3 meses, 4, i estamos encantados. Doncs el meu personatge en aquesta pel·lícula és la maestra. Soc la mestra i estic m'he vist amb aquest personatge molt unida, ja que més d'un cop he estat amb els nens i m'agrada molt la seva innocència i tot. Estic molt content. Doncs la meva escena serà en una escola, no aquí a Belianes, serà en una altra, però bueno, ja anirem explicant una mica més quan es pugui. No, ahí no. Vale, pues ahí está. Vale, pues le damos. Muy bien. Entonces, posición inicial, por favor. Posición inicial. Vale.
Cámara graba. Sonido graba. 1-7 primero. Lista. Cuadro. Acción. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Qué vas a hacer por la Navidad? Nosotros ya hemos comprado algo para la comida. Yo también tengo planeado decorar la casa. Estoy esperando a ver qué hacen mis hijos, pero todo bien. Bueno, suerte. Me avisas si necesitas algo. Gracias. Venga, adiós. Muy bien, todo esto lo tenemos corto. Sí, el audio. 1-8 primero. Vale, un momento que está el sonido mal. ¿Listo? Acción. Cortamos. ¿Qué tal? Hola, em dic Iron. Estic vivint a Belianes. Porto aquí 2 mesos. T'agrada aquest poble? Molt. Vas a l'escola aquí, en el poble? Sí, Sí? I què tal? T'has integrat bé? sí, vaig a tercer i m'ha agradat molt aquest curs. Molt bé. I ara estàs participant en una pel·lícula. Sí, I t'agrada participar en una pel·lícula? sí, aunque sí, faré una altra Ah, que m'agrada molt perquè i també sóc el protagonista. ah. I en aquesta pel·lícula d'ara, quin personatge fas? Jo sóc Adrià, el fill de... No me'n recordo ara, però tinc un germà Sí. i llavors m'ha agradat molt i estic molt content de participar. I ara, en la pel·lícula d'ara, ja has fet algunes escenes? T'han filmat o encara no? No, no crec. Crec que no. Ah, no. No, encara no has participat, però sortiràs a la pel·lícula. Sí. Bueno, sí, he participat avui. Avui quan? Avui? Avui has participat. Què anaves en bicicleta, en patinet o...? No. No. Ah. Estava... Què has fet? Què has fet avui? Li hem tingut que anar amb la... Li he tingut que dir ja, i donar-li una abraçada. Ah, una abraçada l'has fet. Molt bé. Que us trobàveu al carrer o...? No, hem vingut a visitar-la. Ah, molt bé. Fa com quasi molt temps que no la veiem i llavors hem volgut fer una cena familiar, Sí, crec, no? sí. I llavors, Te l'has Per retrobat, això. t'has retrobat a l'àvia i l'has fet una abraçada. I l'heu fet aquí, en aquesta casa? no. Ah, Ho hem fet amb la d'aquí, amb la d'escola. amb una altra casa. Amb l'esquerra. Surt de la meva casa i a A l'esquerra. l'esquerra, molt bé, d'uns veïns. Bueno, i t'agrada fer cinema? Sí, Sí? Molt bé. Et penses dedicar a això o no saps encara? sí, em penso dedicar. Ah, sí? Et penses dedicar. Molt bé. Doncs que et vagi molt bé i que facis moltes pel·lícules que siguin molt maques i que t'ho passis molt bé, vale? Vale, Gràcies. adeu. Adeu. Cuidado con la suma. Ok, estamos listos. Acción. Pepe, soy Espe. Vengo a pedirte ayuda para Nochebuena, que somos pocos en el reparto. Te necesito. Bueno, te esperamos en la plaza como todos los años, ¿eh? Estaremos en el mismo sitio. Te esperamos. Uy, corte, este queda, ¿no? Bueno, tenemos dos. Sonido graba. 41A y 60C2 tercera. Acción. Pepe, soy Espe. Vengo a pedirte ayuda para Nochebuena, que somos pocos en el reparto. Te necesito.
Bueno, estaremos en el mismo sitio de cada año, ¿eh? En la plaza. Venga, espero que nos veamos. Estaba esperando ver si el gato... Vale, si no te le falta mucho. Mira, si es por la cámara. ¿Tu plano cómo es? Cerrado. Vale. Cerrado, cerrado. No te que fijarse. Pero cuidado que no vais a entrar con este. No, vamos a empezar. Vale, ¿Y nos pueden acercar más? ¿Prueba? Sí. Vale, ya ven, ya, ahí. Vale. Con la sombra sí, chiquito para atrás. La sombra sí se... No, chiquito. Vamos más adelante. Ahí. Era milimétrico, ¿eh? Vale, ¿cómo lo tenéis? Sonido. Sí. Vale, señorito, se asusta porque espera, me levanto otra vez. Listo. ¿Vale? Cámara B, graba. Sonido graba. Cámara A, graba. 55, exterior 2, primera. ¡Acción! Quería darte una sorpresa. ¡Sorpresa! Pasa. Wow, esto fue hermoso. Cortamos, pero solamente una más, le prometo la última. Un tractor que busca otro. Le hemos dejado el panelito a este también. Le ponemos Para que se sienta. Lo demás lo recoge. Ok, como tú quieras. Hola, soy Mel Álvarez, soy un director de cine venezolano y ya llevo un par de películas aquí en España. Hice El rostro del diablo, Más allá de la montaña, y ahora estoy haciendo Un deseo para Nochebuena. Entre algunos de los actores que me acompañan en los dos últimos proyectos está Pepa Antón Muñoz y Ponce Alcoberro. Y nada, muy honrado de hacer cine en este hermoso país. Y esto es una película navideña, la que están viendo ahora. Bueno. ¿La sinopsis? ¿Cómo? ¿Quieres que te diga la sinopsis? Sí, un poco, la sinopsis de la película. Bueno, la sinopsis trata de una yaya que se siente abandonada por sus hijos y pide un deseo al espíritu de la Navidad. El deseo es tener una última cena con su familia, con sus hijos, y se le cumple. Muy bien. ¿Y hay algún motivo por qué se haya grabado una parte aquí en Melianas? Porque es un pueblo hermoso, me gustan las casas de piedra. Yo tengo algo con los pueblos. Ya. Bien. Y toda la película, no quiero que me la descubras, pero toda la película transcurre en este ambiente rural, en este ambiente apacible. Casi toda la película ocurre en este ambiente rural. Digamos que un 80 o 90%. Hay unas partecitas en Barcelona, pero el grueso acá. ¿Y la historia tiene que ver con una familia catalana o se puede ubicar con cualquier tipo de familia? Las dos cosas. Tiene que ver con una familia catalana, pero es una historia universal. Vale. Es una película humanista, ¿no? Y sí, totalmente. Intimista, ¿no? Sí. Cine de autor todavía. Cine de autor. Sí. ¿Has hecho tú el guión también? Escribí el guión de todas mis películas, yo siempre escribo el guión. Siempre escribes el guión. Sí. Y entre lo que tú escribes y el proceso del trabajo, la ejecución de la película, ¿qué pasa? ¿Que hay muchas variaciones? Bueno, yo reescribí este guión junto con mi equipo, que mi directora de arte, mi atrecista y mi asistente. Voy a mencionar los nombres: Valeria Vila, Joé Maspons y Milena Stepanova.
reescribimos esto alrededor de 10-11 veces, así que es un proceso arduo, es bastante trabajo. ¿Por qué motivo crees que te estás dedicando al cine? ¿Siempre te ha interesado desde muy Siempre joven? me ha interesado y nunca serví para más nada. Ah, ¿no has hecho más que cine? No he hecho nada más en mi vida. Un tiempo fui fotógrafo de moda y bueno, esto me gusta más. Pero intenté ser pintor, intenté ser deportista, intenté de todo. Nunca pude hacer más nada que esto. Es tu camino. ¿Y has hecho estudios cinematográficos? Sí, claro. Yo estudié en la Universidad de Nueva York, así que estudié un montón de cine. ¿Te formaste en Nueva York? Sí. ¿En una escuela? En la universidad, sí. En la Universidad de Cinematografía. ¿Y ahora estás aquí en Barcelona, eventualmente por la película? No, yo vivo acá, tengo 3 años viviendo acá. En Barcelona, ciudad. Y la ciudad, Barcelona, que es muy cosmopolita y ciudad grande, europea. No me equivoquen, que si hay algún espacio para es un contraste muy grande con el pueblo, ¿no? Sí, visualmente sí, pero no lo siento de esa manera, pero sí. O sea, visualmente, a mí me gustan los pueblos. Otras ciudades también que tienen casas de piedra como Talamanca, Mura, siempre los prefiero a grabar a Barcelona. ¿Tú provienes de un pueblo pequeño? Yo soy de ciudad. ¿De ciudad? ¿De la capital? Yo creo que eso es la vida, que cuando eres de un pueblo te gusta la ciudad y cuando eres de ciudad te quieres ir a un pueblo. Pero hay una idealización de... Puede ser. De aquello contrario que no tenemos y exactamente. Que añoramos. Y todas mis películas se basan en contrastes. En contrastes. Pueblo, ciudad, luz, oscuridad, bien, mal. Vale. Es muy dualista. Sí. Películas dualistas. ¿Y los personajes también son así? Sí. ¿O tienen una matización más genérica? No, son así. Uno siempre tiene que como contrastar para que sea interesante. ¿Buscas personajes arquetípicos? Puede ser. Un poco. Sí. Un poco, no clichés, pero figuras un poco emblemáticas como la madre o la abuela de esta película. ¿Es una madre o una abuela? Las dos cosas. Ah, es madre y abuela, claro, sí. De acuerdo. ¿Y cómo os habéis sentido en el día de hoy filmando aquí? Increíble, increíble. ¿Sí? Todo ha salido muy bien, la gente muy hospitalaria, me ha encantado. Así que muchas gracias por recibirnos y todavía me queda hacer una escena, así que los tengo que dejar. Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Lo haréis un próximo día en la iglesia? Sí, no un blooper, vamos a hacer varias escenas, vamos a continuar la película. Ah, varias escenas con exteriores también. Muy bien, pues muchas gracias por recibirnos también y por permitirnos hacer un pequeño documental que lo espero que me lo hagas llegar, me encantaría. Sí, por descontado, ahora tomaré tu contacto. Muchas gracias. Y si me gustaría pedirte que nos grabes esto próximo que vamos a hacer ahora, que también lo grabes tú, por favor. Vale, muchas gracias. ¡Vamos, Susana! ¡Gran sonrisa, vamos! ¡Más rápido!